Vamos a conversar que un tema que es muy cotidiano, porque un estudio evidenció que los jóvenes que comenzaron a usar celulares antes de los 13 años muestran una desconexión con la realidad, situación que provoca cambios en la salud mental, bienestar en la adultez temprana. Vamos a conversar sobre este tema junto al doctor Gabriel Abudén, neurólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, especialista en medicina del sueño y epilepsia. Primero que todo, doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, conversemos de esto y lo decía que es muy cotidiano. Hoy día la verdad es que las cifras indican que en nuestro país somos de los países de la región que más rápido le entregamos un celular a un menor. En promedio, a los 8 años de edad. ¿Qué tal convive una persona que está en crecimiento con aparatos como este? Tal cual. Buen tema, porque lamentablemente de repente no nos damos cuenta, pero las pantallas influyen en el desarrollo infantil del cerebro propiamente tal. Esto porque el infante en su vida tiene una maduración cerebral que lamentablemente las pantallas, llámese celular, televisión o computador, pueden afectar si hay un exceso al ver estas pantallas. Y generalmente produce no solamente una alteración en el desarrollo cerebral, sino que también altera con el funcionamiento del ciclo circadiano de la vigilia y del sueño propiamente tal. Y de alguna manera, doctor, puede generar todas sus acciones estar apegadas siempre a la utilización de la pantalla, y lo ejemplifico con padres, ¿no? Que uno escucha en el cotidiano y dice, no, es que mi hijo no come si no estamos viendo algo en el celular. No hace tal cosa si es que no tiene su celular en la mano. ¿Puede ser así que finalmente los niños vayan condicionando su actuar con la tenencia de un celular? Tal cual, el cerebro y el ser humano es una persona adaptable. Entonces, si yo me expongo frente a algún patrón, independientemente ese patrón sea bueno o malo para mi fisiología humana, claramente me voy a adaptar a eso y después quizás lo puedo encontrar como algo completamente normal. Y muy necesario. Porque muchas Tal veces cual. la gente condiciona esas acciones y dice que esto no va a pasar si es que no le pongo tal imagen o tal video o alguna acción. Hemos visto cotidianamente esto en restaurantes, por ejemplo, niños que comen así, mirando el celular y sin saber lo que efectivamente están comiendo. Y lamentablemente eso no solamente afecta el desarrollo cerebral infantil normal, sino que también afecta las interacciones sociales, que también son un punto importante para poder desarrollarnos bien. Inclusive hay datos de trabajos publicados que hablan de que la soledad es la nueva pandemia actualmente hablando. Muchas veces pasa, doctor, que en casa, reuniones familiares, ¿no? Los niños suelen quedar un poco fuera de la conversación de los adultos, se van distrayendo y en general se les entrega, ¿no?, una pantalla, ¿no?, para poder mantenerlos entretenidos, por decirlo de alguna manera. Y eso también los aleja completamente, ¿no?, del hecho de sociabilizar, de quizás oír la conversación, quizás querer aportar algo, o ellos mismos poder sumar algún tema dentro de lo que se está conversando, porque los corta de raíz. O sea, quien está ya concentrado en algo no es que vaya a salir muy rápido de ahí. Tal cual. La verdad es que en relación a la concentración, para mejorar la concentración en los niños que se están desarrollando propiamente tal, tenemos que darles ejercicios o juegos que sean de estrategias propiamente tal. Y por otro lado, si yo a un niño le doy la televisión o le doy el teléfono en cualquier circunstancia de forma excesiva, eso va a alterar principalmente el desarrollo del cerebro a nivel prefrontal, que tiene que ver principalmente con las conductas atencionales que tiene mi cerebro. Llámese el tema de, por ejemplo, los niños para alcanzar un cerebro maduro tienen dos procesos fisiológicos que tienen que ocurrir en esa edad, que principalmente uno es la poda neuronal, en donde algunas neuronas van modificándose, por así decirlo, y por otro lado la mielinización cerebral, que tiene que ver con una capa que cubre la neurona. Esos dos procesos, si lamentablemente hay un exceso de estimulación de pantallas, van a verse alterados con disfunción del mismo desarrollo del niño. Eso puede generar a la larga alteraciones académicas, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, por ejemplo,
niños que les cueste quedarse dormidos en la noche y tengan problemas académicos al día siguiente por mucha fatiga de día o problemas atencionales asociados o conductuales y emocionales. Pensar que ahora están saliendo cifras de problemas de salud mental en menores de 20 años que cada vez están siendo al alza de forma excesiva y de forma exponencial. Doctor, cuando hablamos de los tiempos, usted mencionaba los casos, ¿no? Las etapas que tienen que vivir los jóvenes en formación. ¿Hasta qué edad se está formando finalmente todo nuestro sistema nervioso, el cerebro? Para complementarlo con el celular, yo lo decía al inicio, somos de los países de la región que a más temprana edad le entregamos un celular a niños. Las encuestas señalan que hoy día niños son propietarios de un celular a los 8 años en promedio. Tal cual, muy buena pregunta. Tenemos que pensar de que un niño, vamos a hablar de algunos datos, un niño menor de 2 años idealmente no debería tener ninguna exposición al celular. Y generalmente en la niñez, hasta los 6, 8 años, no debería tener más de 1 hora al día de exposición de pantallas. Posteriormente, a medida de que el cerebro se va desarrollando, pueden ir aumentando la exposición a pantallas, pero siempre fiscalizado por los padres. Eso es súper importante. Ahora, el proceso de maduración cerebral termina a los 20, 23 años. Eso no quiere decir de que yo tenga limitación con las pantallas hasta esa edad, pero sí idealmente regularizar y monitorizar la actividad infantil con las distintas pantallas. Es interesante respecto a lo que afecta, ¿no? La pantalla, el celular, a la sociabilidad, cuando estamos, ¿no?, en un grupo, ¿no?, y todos tomamos nuestro teléfono, quizás nadie está hablando entre los que están sentados ahí en la mesa, sino que con otras personas, pero también se ocupa mucho como argumento, ¿no?, para entregarle a un equipo como este a un niño, decir que no se va a poder comunicar con sus pares porque sus pares hoy día están todos aquí. ¿Qué tan cierto es eso? Porque la verdad que la sociabilidad, la actividad en el recreo, en el colegio, se debe dar persona a persona, ¿no? Es muy importante ese tema porque inclusive lo podemos asociar con el trabajo. Hay personas que inclusive con el celular trabajan y frente a eso también tienen que ocuparlo de forma excesiva. Entonces, un punto muy importante, pero en relación a los niños hay que hacerlos ver de que tienen que estar en el contexto social, en el presente en donde están. Por ejemplo, si yo estoy en el colegio, en una clase, tengo que atender ese contexto de la clase. Si yo estoy jugando con mis amigos, tengo que atender ese contexto del juego que tengo con mis amigos. Por ende, el celular sí se puede ocupar, pero idealmente no perderme los contextos sociales por el uso del celular. Claro, que sea complementario, quizás no el centro de mi sociabilidad, el hecho de conversar vía chat, ¿no?, con alguien que puedo eventualmente tenerlo muy cerca, cuando los estudiantes conversan con sus compañeros por el chat y quizás durante el día no se hablaron en el recreo ni en la sala de clase, no se conversaron, pero después por la tarde sí se mandan mensajes, se mandan o se comunican a través de plataformas, hoy día en plataformas de juego, aprovechar esas instancias, ¿no? Y también los adultos, los tutores, también potenciar esos espacios, ya sea en la casa y también alentarlo a hacerlo con sus pares, ¿no? Tal cual. Ahora, muy importante el tema del scrolling en los celulares. ¿Por qué? Porque se ha visto que el scrolling y la exposición también a la misma pantalla del celular hace de que nosotros liberemos de forma excesiva dopamina. La dopamina es un neuroquímico cerebral que tiene relación con el tema de la vía neuronal que tiene que ver con las adicciones. Por lo tanto, el mismo scrolling, si yo lo hago de forma permanente, puede generar algún cierto de adicción a esto, producto de la falta de dopamina que no tengo por la estimulación del cerebro. Entonces es súper importante eso, que independientemente de la exposición que yo tenga al celular, controlar el scrolling del celular, producto de la liberación excesiva de dopamina, y que esa dopamina también pueda afectar los circuitos de recompensa. Eso es cuando caemos, ¿no?, en el algoritmo, ¿no?, en los contenidos afines a lo que yo busqué inicialmente y después, claro, puedo generar una búsqueda eterna de contenidos afines a lo que yo generalmente consumo y eso lo hace el teléfono, claro, sin darnos cuenta y nosotros caemos, ¿no?, digamos, en eso y puede generar también una pérdida de donde estoy, en el entorno, de las actividades que estoy haciendo. Tal cual, tal cual. Eso es súper importante porque si nos damos cuenta, mucha gente hoy en día está usando de forma excesiva el celular,
en relación a las redes sociales y también me voy perdiendo etapas de vida en el presente donde yo estoy. Doctor, en los desplazamientos, pienso en el auto, muchas veces voy a poner una serie, una película para que el niño vaya tranquilo, pero también es importante, digo, desde el punto de vista del desarrollo del menor, saber qué hay en su entorno, ¿no? ¿Qué hay cerca de la casa? ¿Cuál es el camino que habitualmente yo recorro? ¿Qué es lo que ocurre en mi entorno habitualmente? ¿Es algo que debiésemos estimular, sobre todo a temprana edad? Tal cual, porque nos ayuda no solamente con el desarrollo también del cerebro, el poder orientarme temporoespacialmente en donde yo estoy, eso ayuda mucho a poder desarrollar de buena forma nuestro cerebro. Si yo tengo este aislamiento del presente, el aislamiento social, aislamiento educacional o familiar, producto del mismo celular, eso va a afectar de forma negativa el desarrollo del niño. Y es un hecho que las pantallas y celulares es algo que está en nuestro cotidiano y vinieron para ayudarnos, la verdad. Es una herramienta muy útil, no estamos demonizando su uso, pero sí tiene que ser racional cuando hablamos de los menores de edad. Hoy día hay que establecer, doctor, y ahí le pregunto, establecer rutinas, horarios establecidos, ojalá más alejados de la hora, por ejemplo, de dormir del niño. Tal cual, es sumamente importante eso, porque tenemos que pensar que nuestro sueño está relacionado con el ciclo circadiano de la luz y la oscuridad. Si yo, por ejemplo, le entrego a un niño que está en desarrollo el teléfono en la noche, eso va a hacer de que con la estimulación lumínica no pueda secretar la suficiente melatonina para poder inducir el sueño. Eso va a hacer que tenga un insomnio de conciliación y que generalmente se retarde la fase del sueño. Eso al final va a ser una bola de nieve porque va a generar fatiga en el día y mayor insomnio a medida de que ocupo el celular en la noche. Respecto a su horario, hablamos de la hora de dormir, el horario en que actualmente nosotros deberíamos estimular más, ¿no? El pensamiento, desarrollo cognitivo del cerebro de los niños, está más ligado ya al inicio de la jornada. Quizás pienso también en quienes utilizan, por ejemplo, para desayunar las pantallas o bien para que de alguna manera tener un cierto grado de tranquilidad, comillas, en el hogar, dejan al niño con una pantalla mientras se hacen las cosas en la casa. Entiendo que en la mañana siempre hay contratiempo, el horario en realidad es complejo para todos temprano. Tal cual. Pensar de que hay distintos espectros de luz, por así decirlo. Están los espectros de luz que son más fríos, por así decirlo, más blancos, y otros espectros de luz que son más cálidos, más anaranjados, más café. Cuando yo necesito estimularme de día, tengo que hacerlo con espectro de luz que sean de espectro frío azul. Cuando yo quiero ayudar a conciliar la noche para poder dormir, tengo que preferir espectros de luz que son más cálidos, más templados, más de color anaranjado, porque así no interfiere con la secreción de melatonina. Entonces, para poder despertar en la mañana, yo me puedo exponer a la luz, llámese de la pantalla, tanto del celular como de televisión, pero en la noche idealmente eso, evitarlo, porque me va a generar un insomnio secundario a la falta de secreción de la melatonina, que es la principal hormona que a mí me permite dormir bien. Y esto lo podemos establecer, doctor, en rango horarios recomendables, por ejemplo, de cierta edad a cierta edad, cuántas horas de exposición, independiente del contenido, ¿no? De exposición a pantallas, a uso de redes sociales también. Sí, idealmente en los niños menores de 2 años, 1 año y medio, no exponerlos a las pantallas en ningún caso. Entre los 2 y los 6 años se sugiere aproximadamente 1 hora al día, idealmente fiscalizado y monitorizado por los padres. Posteriormente, ya entre los 8 a los 15 años, no más de 1 hora y media, 2 horas por día, y ya posteriormente se va haciendo un patrón más relajado en relación a la disposición de la televisión en los niños. Lo más importante es la primera infancia para evitar problemas del desarrollo neuronal propiamente tal. Y particularmente me quedo con eso, y es la última pregunta, doctor, sobre este control, ¿no? De revisar finalmente el contenido que ven los niños, sobre todo a temprana edad. ¿Eso puede generar un daño
neurológico a largo plazo, ¿no? Puede generar algún problema, quizás no vamos a ver en ese momento, pero que se puede manifestar durante su crecimiento. Es muy buen tema porque hay que pensar de que nosotros somos animales adaptables y dentro de esa adaptabilidad yo en un futuro puedo sentir o creer que algo que no es normal es normal. Por ejemplo, si yo expongo hacia mi hijo, a mucha tele que tenga que ver con un programa de violencia, por ejemplo, posteriormente ese niño va a creer que en ciertas circunstancias la violencia puede ser normal. Entonces, es muy importante no solamente el control de la cantidad de horas que le doy a ese niño, sino que el material que el niño está viendo. Perfecto, doctor, le agradecemos los minutos también por aclarar varias dudas que teníamos sobre este tema, que es de un cotidiano que está también presente. Nos quedamos con muchas tareas, todos los que somos padres, tutores, con el uso de las pantallas. A no demonizarlas, porque son parte de nuestra realidad. Nosotros las usamos para trabajar, sirven mucho en el ámbito educacional también, pero que generan un daño cuando lo tenemos ahí en la sobreexposición, sobre todo a temprana edad. Le agradecemos el contacto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta luego.